Qué bueno poder reconocer, Señor, quién eres. Y qué bueno poder entender que tú eres santo, Señor. Ahí está la esencia de la teología. Tú eres santo y nosotros, hombres que necesitamos de tu poder. Hombres necesitados, imperfectos, carentes de cualquier atributo que nos permita justificarnos delante de ti. Y al contrario, tú eres el santo que, como dice tu palabra en Romanos, justifica al impío. Es toda una aparente incoherencia, Señor, pero es la afirmación que nos hace tu palabra. Tú eres el único que puede hacerlo y de hecho tú eres el único que lo hace. Por eso gracias por permitirnos entenderlo en este tiempo y permitir, Señor, que podamos acercarnos con esta actitud correcta, sabiendo quién es santo y sabiendo quiénes estamos llamados a adorarte, a bendecirte y a reconocerlos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches. ¿Cómo me los han tratado? Vea, 2025 vino cargado de sorpresa. No mentiras, gloria a Dios. Qué bueno verles, qué bueno compartir y disfrutar aquí de Ave María. No, esto está muy bueno, gloria a Dios. Bien, quiero invitarles para que vayamos nuevamente a Primera de Timoteo. Ya saben que hemos venido hace 8 días, iniciamos una temática referente a cuidar de nosotros. Estamos hablando concretamente de un llamado que está haciendo Pablo de manera específica a Timoteo en razón a la tarea que está desarrollando en este momento en Éfeso. Le invita a que cuide, primero que todo, ¿de quién? De sí mismo. Recuerdo que había una frase, bueno, fue algo que en su momento en el colegio donde estudiaba, ya terminaba mi hijo, en el momento de la pandemia hubo un eslogan y hubo una campaña, y era cuida del cuidador. Estábamos en plena pandemia y lo importante era que, pues era muy importante, ¿no? No era lo importante, era muy importante que pues, quien estaba cuidando de pronto, de quien estaba bajo quebranto, pues estuviera bajo cuidado primeramente. Y hacia allá apunta realmente esta premisa de Pablo. Pablo le dice, bueno, tú estás en este momento como obispo, como pastor, estás como líder, como encargado de una comunidad, y es muy cierto que hay que desvelarnos por ella, que hay que estar atentos a ella, que hay que estar haciendo todo lo que corresponde para el cuidado, para el sustento, para, digamos así, la administración, la atención de ese cuerpo, de esa iglesia. Pero si quien está ministrando, quien está cuidando, quien está sustentando, quien está guiando, pues cae en desgracia, ¿qué sucede con quienes son cuidados? Si el pastor, por eso recordemos una frase misma del Señor antes de ser tomado preso, obvio una profecía que estaba en Zacarías, heriría al pastor y se esparcirán las ovejas. Entonces por eso es muy importante esta motivación que le hace Pablo. Ahora, ¿por qué le hemos traído? Dirán, no, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no estoy cuidando de nadie. Le hemos traído porque de todos modos habla acerca del carácter y nos trae a consecuencia y a pensar acerca del carácter de cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios. Y por eso recordábamos que en este año no se trata de que el año sea mejor, porque pues el año finalmente uno le da una vuelta al almanaque y a la final, ¿qué hay de nuevo? Pues todo sigue a la final la misma ruta. En cambio, pero mire que la palabra de Dios continuamente sí habla de algo nuevo. Habla de cielo nuevo, tierra nueva, pero especialmente habla de algo, nacer de nuevo. Ahí verdaderamente se empieza otra vez. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces estamos como pendientes de los términos, estamos pendientes de pronto de ciertos paradigmas o de ciertos procesos administrativos, pero no tenemos en cuenta realmente algo que es esencial y es el cambio y la transformación de naturaleza que Dios nos ha concedido a nosotros. Entonces, en ese sentido, es muy importante de pronto traer y hacer relación de este llamado que se le hace a Timoteo a cada uno de nosotros como creyentes.
Porque aquí no se trata de que el año sea mejor, sino de que yo pueda construir una mejor relación con ¿quién? Con Dios. El año es el año. Los días son los días. 24 horas, 7 días a la semana, 30, 31 días, 28, 29 al mes, 365 días al año y pare de contar. ¿Sí? Unos ciclos que se cumplen, pero todo sigue su ritmo. Pero realmente, ¿quién es el que está llamado a ser transformado? Cada uno de nosotros. Y esta exhortación por eso le hacía Pablo a Timoteo referente a su ejercicio y a su vocación, que primeramente cuidara de él, ¿para qué? Para que pudiera ejercer una función como ¿qué? Como buen siervo. Y asimismo entonces nosotros podemos traer prestada esta exhortación de Pablo a Timoteo para aplicarla a nuestra vida como creyentes y también recibir esa invitación a ser buenos seguidores del Señor, buenos discípulos, buenos creyentes y buenos hombres, mujeres y pueblo de Dios. Y le hace 3 exhortaciones específicas que encontramos aquí o las que queremos compartir en este momento, que están referidas a, primero, haciendo una relación que hace aquí Pablo con respecto a la vida o al cuerpo humano, pues él hace de pronto una especie de aplicación a de qué manera nos alimentamos, de qué manera nos ejercitamos y qué tipo de hábitos tenemos. Mire que por eso cuando uno va normalmente al médico, difícilmente no le van a hacer a uno una pequeña encuesta. ¿Por qué? Porque esa encuesta muchas veces arroja mucho de lo que puede estar sucediendo. Uno llega, no, mire, es que tengo esto, tengo aquello, pero entonces empieza, bueno, ¿usted qué hace? ¿Usted qué come? ¿Usted a dónde va? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué ejercicio? Le preguntan a uno, ¿usted camina? ¿Usted hace ejercicio? Le preguntan, ¿usted toma? ¿Usted fuma? ¿Usted se emparrana? No, mentira, les pregunta, le van preguntando unos ciertas cositas y a partir de ahí ellos pueden ir haciendo una lectura, lo que llaman la semiótica, ¿cierto? Hacen una lectura a través de esos signos que el cuerpo va arrojando, ¿no? Que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele acá. No, usted lo que tiene es el dedo quebrado, entonces por eso donde usted toca le duele. Pero normalmente van detectando qué es lo que puede estarnos quebrantando y qué es lo que nos puede estar molestando. Entonces, por eso es importante cómo nos estamos nutriendo espiritualmente, cómo nos estamos ejercitando espiritualmente y qué hábitos hemos construido de manera cotidiana que también son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces, para resumir, porque arrancamos hace 8 días, recordábamos que con respecto al primer punto de alimentarnos, 1 Corintios 4, decía, Pablo le hacía una invitación especialmente a Timoteo y le dice, versículo 6, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de ¿qué? De fe y la buena doctrina que has seguido. Así tenemos que cuidar nosotros, que estamos, mire que de hecho, cuando empezamos a leer la Escritura, eso nos va dando a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué? Discernimiento. Y ese discernimiento nos permite muchas veces también saber qué me conviene leer y qué no me conviene leer. Porque a veces hay muchas cosas para leer. De hecho, usted sabe que la programación y un Android le ofrece a usted mucha información. ¿Qué le sirve y qué no le sirve? ¿Qué le es útil y qué no le es útil? Y aprende uno a qué hago acopio y qué cosas yo voy desechando de información. Cambio otras que yo voy guardando porque me sirven, porque me edifican. De hecho, las comparto, ¿por qué? Porque creo que son edificantes. En su defecto hay otras que simplemente las descarto. Es más, a veces uno busca las 3 rayitas y bloquear. A mí no me interesa que me siga llegando esta información. Entonces uno aprende a tomar y va accediendo a ese discernimiento porque en la medida en que uno va leyendo las Escrituras para saber realmente qué discernir. Yo, una situación muy puntual que me sucedió empezando la vida cristiana, un primo vino a pernoctar, a quedarse con nosotros unos días, muy querido de la casa, muy allegado, y me acuerdo que él pues ejercía funciones comerciales y él tenía un librito que me llamó la atención. Eso en el año, entre año 80 y 90, eso fue muy famoso. Eso se llamaba Metafísica 4 en 1. Y entonces, cuando yo lo empiezo, me dio por abrir y leer, lo primero que veo es un versículo, Marcos 11. Todo lo que pidieres, interesante este libro, porque mira, uno que dice, habla de la Biblia. Pero me dicen, porque yo no he ido y Dios sabe que no,
Pero me dice más de uno que a veces van y visitan, que la pitoniza, que el agorero, que el adivino. Que le dice, ¿cuánto leo? Le dice, no, no me ve nada, ponga lo que quiera ahí en la Biblia que está abierta. Imagínense, van a adivinar al agorero. Es más, me llamaba la atención estos días escuchando una de estas canciones tradicionales que decía, primero Dios, y después empiezan a nombrar un rosario de ídolos y de dioses paganos, y yo decía, pero esto que tenaz lo que uno no tener conocimiento. Pero me llamaba la atención porque cuando la canción dijo primero Dios, dije, ve, qué bonito, yo no me había fijado en esta canción de tantos años que la había oído. Cuando empiezan a rogarse, a regarse con ese rosario de dioses, digamos así, como africanos y que los han metido dentro de toda esta cosmovisión, ¿cierto? De santería y nombran al uno y al otro y al de aquí. Yo decía, pero esa es la cosmovisión de muchos. ¿A qué voy entonces con ese material? Yo lo seguí leyendo, muy interesante, pero llegó un momento en que empezó a hablar y a tocar un tema que inmediatamente, mire, lo poquito que había leído ya de la Biblia, me timbré y ahí mismo fui y pregunté, porque ya tocaba el tema de la reencarnación. Y yo dije, ¿eso es bíblico? Y fui y pregunté, miro, no señor, y eso, yo no he visto eso ahí, lo poquito que he leído yo no he visto, y no creo que eso tuviera que ver. Una cosa es encarnarse, o, ¿cierto? La kenosis, que fue lo que hizo ¿quién? El Señor Jesucristo. Filipenses 2 dice que Él se vació dentro de un cuerpo y se hizo hombre, pero reencarnarse es otra cosa completamente distinta. Entonces mira cómo leyendo, nutriéndote de la buena palabra, de la buena doctrina, tú también vas aprendiendo aquí, vas a discernir, vas descubriendo campos minados, campos con los que uno más bien que yo por ahí no vuelvo a andar, por ahí no se debe andar, yo por ahí no me meto. Cuidado, poner cuidado con aquello. Entonces por eso es muy importante estar nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina. Y por eso dice inmediatamente el 7, lo que decíamos hace 8 días, y también saber qué me conviene y saber qué desecho. Desecha las fábulas profanas y ¿de qué? De viejas. O sea, todo este tipo de elementos tradicionales que uno ha traído, que hablábamos hace 8 días, hay gente que todavía está la luz apagada y va para la cocina y qué miedo que me salga la mano peluda, la pata sola, la llorona, yo no sé. Todavía tenemos que el duende, que es el que le peina el cabello, pero no le tengo miedo al duende. Ya no tengo ningún problema con él porque no tiene dónde hacer trenzas ni nada, o sea, en las cejas sería, pero no más. Entonces, todo este tipo de fábulas, porque la gente todavía increíble, gente culta, estudiada, a veces porque todo esto lo recibió desde la niñez, lo domina todavía. Pero ¿a qué viene la palabra? A liberarnos de eso. Porque uno dice, no, pero es que esto era de la casa y esto se hizo por tradición y que la tradición es muy importante. Hay cosas que son muy importantes guardar, pero cuando la palabra te está diciendo que hay cosas que ya no son útiles, tienes que descartarlas. Eso es como cuando usted, discúlpeme, un ejemplo, cuando usted es 36 y resulta pero que usted añora ese pantalón que se ponía cuando era 30. Ahí ya no, ahí ya lo único es hacer y esperar o hacer algo excepcional. Pero por lo pronto, a alguien que es 30 le queda mejor. Regáleselo. Él lo necesita. No, pero es que estoy esperando adelgazar. Y puede que sí, que pase a 34 y puede que pase hasta 32. Pero también puede irse, ¿qué? A 38. Yo lo guarde ahora, pero... Entonces a veces tenemos esas perspectivas que estamos dilatando cosas que ya no hay que dilatar. Hay que definirlas. Y así entonces hay cosas que hay que desechar de la vida de uno. Esto no es mío, esto ya no es lo mío, esto yo no toco con esto no hace parte de mi vida. Y se fue y hasta luego. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, ¿qué? Para adelante y es otra historia. Dice entonces luego 7b, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de cuál, y de la venidera. Entonces, decíamos hace 8 días, viendo varias posturas dentro de lo que se estudia y los comentaristas, veíamos una posición que era específicamente la de Calvino y era una invitación a que nosotros a estas alturas de la vida de la fe no insistamos en confiar en nuestras obras dentro de la actividad cristiana. Mire, hagamos una pequeña claridad. En la vida cristiana hay obras, claro que sí, pero la vida
La salvación, la vida nueva, no se alcanza por obras. No se alcanza por obras. En eso es muy claro Santiago 2. De hecho, Lutero tuvo muchos problemas y nunca aceptó dentro del canon a Santiago por el capítulo 2. Porque pues él era muy celoso del tema de las obras, y es cierto, lo que pasa es que es un hilo muy delgado en el cual cuando nosotros ya estamos obrando como nuevos creyentes, todavía insistimos en poner confianza en ellas. Todavía, sabiendo que hemos sido salvos por fe, insistimos en seguir confiando en nuestras obras. A veces nos encuentran tratando de comprar el amor de Dios por lo que hacemos. Y hemos perdido de vista que antes de ser salvos, Él ya nos había amado. A mí Dios no me ama por lo que yo hago. A mí Dios me amó, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice, y entonces los hombres hicieron, o el que haga ciertas cosas, ¿será qué? Amado por Dios. No. Entonces, ¿cuál es el error que a veces se comete? Que estamos ya en la vida de la fe y entonces estamos mirando y preguntándonos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, lo que hemos dicho, no se trata de un mejor año, se trata de que construyas ¿qué? Una mejor relación con Dios. Empieza por ahí. Mire, ese tal vez es uno de los caminos más difíciles, pero cuando uno busca la ayuda correcta, es uno de los caminos más hermosos. Es la vida de comunión con Dios. Es difícil, mire, yo muchas veces, y yo le he orado a Dios, estoy arrancando el tiempo de oración y le digo, Señor, es como si yo estuviera tratando de mover la piedra del peñón. O sea, es una cosa tan dura, tan pesada, pero empiezo a hablar con Él y empiezo a decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando menos pienso, empieza a fluir el espacio de la oración. Por eso yo veo que la gente se encarta mucho en el activismo, porque le saca fácilmente el cuerpo y muchas veces busca contraprestar o compensar la carencia en la vida de oración. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos como creyentes, porque tendemos a tener una mente que dispersa. ¿Usted empezó a orar? Ay, ¿será que apagué la estufa o no? ¿Será que el zancudo, el mosco, ay, el gas, los recibos? Y ahí empieza la lucha, ahí ya hay una lucha. Nuestra mente, poder concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y eso es una tarea bastante desafiante. Por eso entonces muchas veces, ¿cómo compensamos? Con otro tipo de actividades y corremos y vamos, vaya, venga, traiga y pronto, y lleve y ponga y quite y nada. Y entonces con eso tratamos de que, ay Señor, esto ya me justifique, hice el día. No, con el Señor no es así. Nosotros ya estamos justificados con el Señor. Lo que hacemos es para disfrutar de Él, deleitarnos, agradarle, vivir para su gloria, como dice el Catecismo de Westminster, el numeral 1, ¿no? ¿En qué consiste la vida del creyente? Vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito para el cual fuimos diseñados. De hecho, en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿qué dice? Hermanos, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ha sido comprado. Vivid pues por tanto, ¿y qué? Glorificad a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos, todo. 1 Corintios 10, 31, todo lo que hagamos de pensamiento, de obra, de acción, todo hagámoslo ¿para qué? Para la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la razón de vivir. Entonces, no, por eso aquí en ese sentido Calvino insiste, no nos afiancemos tanto en lo que hacemos, descansemos en lo que somos. Creo que usted ahorita cantaba en una canción, ¿cierto? Estábamos en el tiempo de alabanza y cantaba una canción, yo soy amado, tengo identidad, ya soy amado. Pero algunos estamos tratando de comprar con el congregarme, con el leer la Biblia, con el orar, con el ayuno, con la vigilia. Estoy tratando de comprar, no, es que estoy pagándole a Dios lo que hizo por mí. ¿En dónde Dios te cobró? Muéstreme un versículo entre Génesis y Apocalipsis donde Dios le esté cobrando lo que hizo por usted. Usted y yo no tenemos con qué pagar eso nunca. Por eso Dios jamás se va a poner en la tarea de cobrarnos. Más bien nos invita a que vivamos de tal manera que le glorifiquemos a Él. Ese es el punto. Entonces, otro punto que algunos dicen, bueno, el ejercitarse es porque sabemos, si estamos aquí, Pablo está escribiendo todavía y hay mucha incidencia de la cultura griega y se puede presumir que aquí en Éfeso no era raro que existiera un gimnasio, porque la palabra de hecho, gimnasio o gimnasio, se refiere y de ahí procede la palabra gimnasio. Y ustedes saben que a mí me llama la atención esta incoherencia de los griegos, ¿no? Porque los griegos decían que el cuerpo no servía para nada. Los griegos decían que el cuerpo, pues los filósofos decían que el cuerpo era un nido de podredumbre, que era la cárcel del alma.
pero fueron los que implementaron el fisicoculturismo. Y era cierto, el decorar el cuerpo, el hacer del cuerpo, cierto, una escultura. Entonces, ¿para qué tanto desgaste si no servía para nada? Pero bueno, esas son las incoherencias humanas. Entonces, algunos presumen que aquí también se puede estar hablando de eso y tal vez Pablo le está diciendo, no, mira, ejercítate. El ejercicio físico es muy importante, es bueno, es importante, es valioso. Pero ¿qué le dice? Pero dice aquí, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente, porque el ejercicio tiene sus réditos. Primero, pues trae salud. ¿Qué es lo primero que cuando una persona está enferma o tiene algún problema, mal médico, ha venido, lo primero que, nutrición y ejercicio? Excepto que pues tenga un problema donde más bien no se va a mover. Por ejemplo, un esguince, pues le dicen ahí si estése quieto, o si de pronto se fracturó algo, pues obvio, no se mueva. Pero normalmente, ¿qué es lo que le mandan? Nutrición y ejercicio. Porque es bueno. El ejercicio corporal es bueno. Y los que lo hemos practicado sabemos que es bueno. Pero ¿qué dice? Tiene promesa del tiempo presente. Vemos los resultados ahora. Dejamos de interactuar en el ejercicio y ¿qué sucede? Se pierde lo. En cierta medida, vamos como para atrás, ¿no? En la piedad siempre se progresa. Y hay otro detalle, miren este detalle en 2 Corintios. Esto no es para desestimularlos a que no hagan ejercicio, por favor. Al contrario, mire. Sí, y al contrario, la idea realmente es que sepamos el lugar que tiene, que entendamos el lugar que tiene y disfrutemos de él porque es importante. Yo digo que es importante, pero lo que pasa es que ya a veces relegamos por el ejercicio el crecer igualmente en la piedad. Y finalmente, ¿qué sucede? Que muchas veces usted puede estar muy bien físicamente, pero emocionalmente, ¿qué? Destruido. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 4? Yo acá como tengo un cliente aquí que se enrosca. No le vaya a caer agua porque se va. 2 Corintios 4, 17, mejor dicho, del 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ¿qué? Nuestro hombre, ¿qué pasa con el hombre exterior? Dice, el interior no obstante, ¿qué? Entonces mira, por eso la piedad tiene promesa del tiempo presente y del tiempo venidero. Pero el cuerpo, de una u otra manera, se va a desgastar. Claro, no hay personas de 60, de 70 años que parece que fueran de 30, de 20, pero de todos modos, dentro, toda su anatomía es de ¿cuánto? Sigue siendo de lo mismo. Ya los años han pasado. Y uno a veces no se da cuenta, ¿no? Yo a veces, a mí me olvida que tengo la edad que tengo y uno se cree muchacho hasta que va a hacer algo y te pasan la factura y ahí mismo te recuerdan, no, amigo, usted ya no, ¿sí me entiende? Hay detalles que... Pero mira, luego dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, pero las que no se ven, son eternas. Entonces, por eso es importante que cultivemos la piedad con la misma, si usted tiene mucho compromiso, ¿cierto? Con el ejercicio físico, dígase a sí mismo, hombre, si yo tengo toda esta capacidad, este compromiso, pues también puedo hacerlo ¿con qué? Con la piedad. Porque tiene quien le ayude, tiene el Espíritu Santo. Uno en el mundo, pues en el ejercicio físico, usted tiene que le dice, no, yo te ayudo con la barra, yo te aliento, la última, hágale, pero en cambio el Espíritu Santo trabaja desde adentro de tu vida. Pero mira, ¿qué te digo? Muchas veces uno, Dios mío, uy, qué difícil esto, que va a salir usted pronto, quiero o no quiero, usted le pide ayuda a él y él que empieza a trabajar ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Él empieza a estimularte, empieza a ayudarte, te invita a dar ese paso y te motiva a hacer lo que no podías. Entonces, volviendo a 1 Timoteo 4, vemos la importancia del ejercicio físico,
pero, perdón, del ejercitarnos para la piedad y tener en cuenta que aunque el ejercicio físico es importante, pues no desestimemos el ejercicio de la piedad porque tiene promesa de este tiempo que vamos a vivir de manera distinta, enfrentando la vida de manera distinta, enfrentando cada situación y tiene promesa de la vida venidera. Por eso entonces en el 9 Pablo que dice, palabra fiel es esta y digna de ¿qué? De ser recibida por todos. No lo dice una vez, lo dice 4 veces en esta carta. ¿Qué significa? Porque es importante. Pablo no simplemente está haciendo unas observaciones transitorias, sino que realmente está haciendo unas afirmaciones que son muy importantes y que vale la pena que entendamos que tienen la autoridad, que el Espíritu Santo, quien ha inspirado las Escrituras, es quien las está dando y las está ejerciendo. Después de recordarnos en el 10 y en el 11, que vuelve e insiste, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces mira que pasa del ejercicio físico al punto que teníamos pendiente, y es a los hábitos. Pasa entonces algo muy importante y es a los hábitos. Qué importante, qué hábitos nosotros estamos construyendo y qué hábitos estamos manejando. De hecho, le recuerda algo muy importante, ¿no? Esto requiere, obviamente, que pasemos, y como lo dice Pablo ahí, pues esto requiere desafíos. La vida cristiana y construir esta relación con Dios, eso no es como soplar botellas. Eso requiere ¿qué? Un compromiso. Eso requiere involucrarme en esa tarea. Y eso requiere dar todo lo que yo puedo dar. A veces nosotros somos muy dados a los porcentajes, ¿no? Y a veces nos organizamos, no, 10%, 20, 15, 35. No, no, aquí realmente ¿qué se requiere? 100 de 100 o 110 de 100. Porque si no, no va a pasar nada. Y vuelvo y te digo, no estás solo. Lo importante es que sepas y dejes ayudarte de quién, de Dios. Pero el resto no va a pasar nada. Bueno, no, pues que el 5, que el 10, que el 4, que el 8, que el 3. No, 110 de 100. Hágale, dispóngase. Los resultados, excelentes. Y como decía ahorita acerca de la piedad, no solo son resultados de la vida presente, sino también para qué, la vida venidera. Entonces es muy importante tener en cuenta porque a veces se pasan por todas estas circunstancias y situaciones y de hecho, entonces pasamos al punto importante que nos quedaba faltando y era los hábitos. ¿Qué le dice él? Entre tanto que voy, ¿qué? Ocúpate. Hacer caso. Es practicar, desempeñar repetidamente, habitualmente. ¿Qué hábitos estoy construyendo en mi vida? Mire que normalmente dentro de la vida social, cuando alguien no está encontrando o no está acertando hacia donde se dirige en su carrera, en su proyecto de vida, pues hay algo que se va a examinar, ¿no? Y es que, ¿qué hábitos tiene esa persona? Entonces, no, la persona dice, no, yo tengo muy buenos hábitos, yo duermo 8 horas. Como dicen otros, cuando le preguntan a la persona, no, pues, ¿cómo vas, no? Ahí buscando trabajo, ¿cómo te digo? No, pues, no ha sido fácil, ¿no? Yo salgo el lunes a las 11 y pues a las 12 como no he encontrado nada, pues me voy para la casa y digo, bueno, el otro lunes vuelvo. O sea, ¿qué hábitos estás desarrollando? Mire que los hábitos, obvio, nos van ayudando a encontrar también esos objetivos hacia futuro. Y así mismo pasa en la vida espiritual. Requerimos, ¿qué hábitos? ¿Cuánto tiempo? De hecho, algo que es muy usual y que está pasando mucho, ¿no? Que nos pasa a todos. ¿Cuánto tiempo permanecemos en las redes? El Android, el dispositivo, el celular nos entretiene de una manera impresionante. De hecho,
a veces hasta nos mantiene en el descuido. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, ¿qué es lo que tenía yo que decirle a Helio? Y abro, pero resulta que había un mensaje de Marcelo. Ay, ¿qué es lo que hay Marcelo? Y vuelvo y lo cierro. Y me fui. Y después yo le he dicho, y revisa, y no lo ha hecho. O sea, es tanta la demanda a veces y nos mantenemos ahí tanto que por eso tenemos que revisar. Yo estoy viendo que no lo, porque esto son herramientas, esto ya es un dispositivo de herramienta. Algunos todavía lo tienen para entretenimiento, pero hay uno carga documentos, carga cédulas, carga fotos, carga papeles, hasta escrituras le caben a uno ya de acuerdo a los espacios. Lo que usted necesite de acuerdo, eso son herramientas de trabajo. Yo eso no lo desestimo, pero lo importante es que de qué manera las estamos implementando y trabajando. ¿Por qué? Porque a veces vamos demasiado tiempo al entretenimiento y perdemos de vista ciertos compromisos. Los resultados no se empiezan a dar y entonces la gente empieza, no, voy a mirar eso de las maldiciones generacionales. ¿Será que es la iniquidad? ¿Qué habrá hecho mi papá y mi mamá? ¿Qué estoy pagando yo? ¿Qué hizo? Porque nunca dicen qué hice, ¿no? ¿Qué hizo mi papá y mi mamá? ¿Qué estoy pagando yo? ¿No? ¿Qué habrán hecho? ¿No? No, eso no es eso. Revisemos qué. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son mis hábitos? Y eso me dirá entonces qué resultados estoy yo obteniendo. Hay un adagio popular que dice, no, por una puntilla, por un clavo, se perdió una herradura. Por esa herradura se perdió un caballo. Por ese caballo se perdió el mensajero que iba sobre ese caballo y se perdió también el mensaje que ese mensajero tenía que entregar. Y como no entregó ese mensaje a tiempo, ¿qué se perdió? Se perdió una batalla que era decisiva para que finalmente no se perdiera y se perdió la guerra. ¿Cómo empezó todo? Por un clavo. Las cosas pequeñas son importantes y así mismo pasa en la vida espiritual. Uno a veces hay cosas que uno las desestima. Por eso me llama tanto la atención esa ilustración que cuentan de Miguel Ángel, que dice que, como saben, él pues prácticamente el Papa del momento lo obligó a pintar la Capilla Sixtina. Y dice que en una de estas, en estos andamios que él construyó para hacer esta tarea, una vez llevaba casi día y pico desgastándose en un rincón donde, imagínense que un mismo ayudante se sintió como tan indignado del desgaste de tiempo por allá en ese rincón que fue capaz de decirle, maestro, pero ¿qué es ese desgaste? Llevas ya casi día y medio desgastado por allá en ese rincón, no, ¿quién lo va a ver? Y pues él le dijo, ¿y para quién estamos pintando esto? Pues Dios. Entonces, hay cosas que nosotros también decimos que, no, pues levante el tapete y guarde eso ahí, que eso no. ¿Sí? Por donde pasa la suegra, decimos en los videos. Hay cosas que a veces nosotros las tomamos muy a la ligera, pero esas cositas pueden estar haciéndonos ¿qué? Mella, pueden estar haciéndonos daño, porque siempre incurrimos en el mismo error, incurrimos. Pero ¿qué decimos? No, pero es que es un errorcito de nada. Pero un errorcito de nada, más 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 un errorcito de nada. ¿De qué está hecha la playa? De arena. ¿Y de qué está compuesta la arena? De granitos. Y muchos granitos que componen, pues un gran pedazo de arena. Entonces, a veces esas pequeñas cosas también es importante tenerlas en cuenta. ¿Qué le dice entonces Pablo? Entre tanto que voy, ocúpate lectura, motivación o exhortación y la enseñanza. Y no descuides que lo que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces, qué importante, qué ocupaciones estamos nosotros en este sentido. Es importante que revisemos, ¿no? Estamos a través de la lectura construyendo. Mire, una vez en una conferencia muy interesante, alguien de manera jocosa, pero muy cierto, llegó y dijo, bueno, a ver, todos los que están aquí, ¿ustedes quieren que yo les profetice? Y claro, la gente, pues como era un ambiente cristiano, pues todo el mundo, unos como que sí, como que no. Les voy a ir a profetizar y se bajó y fue y cogió a una persona y le preguntó, ¿tú cómo te llamas, fulano de tal? Pues bueno, fulano de tal, te voy a profetizar. En 5 años tú serás los materiales que están leyendo y las personas con las que tú andas. ¿Qué están leyendo? Entonces, muy importante, mientras voy, ¿qué? Ocúpate en la lectura. Por eso, aquí hemos hecho una buena invitación. ¿Leer qué? Las Escrituras. Mire, recordemos en Hechos, creo que es Hechos 16, 17, unos personajes que marcaron historia.
Dice Hechos 17, versículo 10 y versículo 12. Mire, ¿por qué es importante? Porque algunas personas, no, pues yo vengo y bueno, pues gracias a Dios aquí nos publican el texto, pero cuando no estamos aquí, ¿qué hacemos el resto de los 6 días de la semana? Y cuando estamos aquí también por eso es muy importante, porque algunos dirán, bueno, ¿y para qué sacamos? No, porque uno dirá, bueno, ¿y para qué publican el texto y para qué hay que traer la Biblia, no? Porque la gente piensa a veces que eso es como parte del ritual, ¿no? Pero no, mire lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que les estaban compartiendo era así. Porque a usted le pueden estar diciendo lo que no es. No, y a veces pasa. A usted le pueden estar leyendo este texto y le están diciendo lo que ese texto no dice. Y uno, no lo había entendido. Cuidado. Por eso, de hecho, pues, todo lo que es dentro de cuando uno estudia un poquito la historia de la predicación, pues, créame que lamentablemente hubo muchos errores. Por ejemplo, la alegorización que dominó tantos siglos. Y muchas veces se tomaba un texto como ese texto, si usted lo lee bien, ese texto le está diciendo claramente lo que está diciendo ahí. Pero ¿sabe qué se hacía con la alegorización? Se inventaban unas fantasías que decía ese texto que la gente decía, no, yo nunca lo hubiera entendido. Pues ¿cómo? Si el que te estaba comunicando esa alegoría se la había inventado de su cabeza. ¿Cuánto daño se hizo con eso? Y lamentablemente la iglesia tradicional que tanto dominio tuvo fue la que más popularizó ese tipo de predicación, la predicación alegorizante o alegórica. Entonces, un texto muy claro, cogían a Eva y decían que Eva significaba esto y que el río significaba esto. Por Dios, Eva es Eva es una señora, es una dama, es una creación, es una mujer. Pero cogían y se inventaban, no, que es que Eva es la bestia, o que es fulano, que es mengano, y que el río es esto, y que entonces, eso es alegorizar. Por eso es muy importante que usted tenga en cuenta cuando estamos en este ejercicio, lea, y pregúntese, pero están hablando, pero ¿y eso de dónde salió? Es una pregunta, ¿de dónde salió eso? Entonces, ese es ese ejercicio y esa es la tarea que se trata de hacer. Por eso, un poquito más gramático textual. O sea, ir a lo que dice el texto y ser muy textuales, ¿sí? No por ser rayado, porque algunas personas me decían, no, es que ya prácticamente se han vuelto, pues, que es que toca ir y mirar y que es lo que diga. Pues es que mira, lo que dice, si nos vamos nuevamente a Hechos, perdón, a Timoteo, pero mire cuál fue el efecto, sin perder el efecto. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, mira el efecto que tiene esa lectura, la lectura de la palabra. ¿Y de qué se trata entonces? Por eso entonces, en 1 Timoteo 4, 2, perdón, 2 de Timoteo 4, 2, donde está rebatiendo Pablo la impiedad, ¿cuál es la recomendación que le da a Timoteo? 4.2, 2 de Timoteo 4.2, que prediques la palabra. Por eso nosotros nos vamos a la Biblia. Y entonces es importante que revises si lo que vas a leer realmente te está ayudando a construir el estudio que tú haces de la Biblia. Porque hoy en día, créame, hay mucho material sensacionalista que se vuelve tendencia. Entonces, si el material fue un éxito digámoslo, en el ámbito del ministerio o de los movimientos de parejas, entonces, ese mismo material para el joven, para el niño, para los profesionales, para la familia, o sea, ¿se vuelve qué? Se vuelve una tendencia y se vuelve más un efecto, digamos, de mercadeo. Pero revisemos si realmente lo que está saliendo de ahí proviene de dónde. ¿Qué fuente tiene? La palabra. Devolvámonos ahí mismo en 2 de Timoteo, que repetíamos hace 8 días. 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es, ¿qué estamos leyendo? Recordemos, claro, yo entiendo que
las diferentes profesiones requieren pues que leamos de acuerdo a ello. Pero estamos aquí ahorita en el ámbito de la vida espiritual, es en qué tú estás ayudando a construir tu vida espiritual. Entonces, ten cuidado también, pero muy importante que construyas ese hábito de la lectura. Empecemos por la misma Biblia. Mire, hoy en día una de las preocupaciones que hay en el gremio y en el ámbito universitario es que los nuevos o futuros profesionales que están llegando a las universidades no quieren leer. Para nada. Es más, usted ve que hoy en día se comunican es como si fueran egipcios, con puros imágenes, puros íconos. Que la risita, que le llorando, que llorando, que ya no quieren ni escribir. Y si usted va y mira, eso era lo que eran los jeroglíficos, es decir, que la palomita, que la garza, que el chacal, todo tenía una significación. O sea, estamos comunicándonos, limitando la amplitud y la capacidad tan amplia que tenemos nosotros de comunicarnos. ¿Por qué? Porque la gente le ha cogido pereza a la lectura. Entonces, les invito para que empiecen desde lo poco, miren, empiecen con materiales pequeños, constructivos, como ¿qué? Un devocional. Conseguirse para este año, empiece usted con un devocional. Que trae un texto y trae una reflexión que te va ayudando como a relacionarte, pero todos los días te va dejando una meditación. Bueno, algunos llegan a nivel virtual, pero es importante que empecemos a leer, que no nos quedemos, que nos neguemos a algo tan importante como ello. Segundo, la motivación. Qué importante motivarnos. Mira, recordemos Hebreos 10, una de las obras, porque esto es una de las obras a la que estamos llamados como creyentes. ¿Es cuál? La de motivarnos unos a otros. Mire, no es motivarnos, porque es que a veces pasa, y sabe, uno lo vivió, empezando la vida cristiana, uno estaba sentado, uno nuevecito, y no faltaba que el que se le hacía al lado, ay, pero qué charro, pero tan feo el cosito ese, ¿no? Ay, pero qué maluco, le hubieran puesto otra letra, ay, pero que no sé qué. Entonces, mira que sin darte cuenta, vas dañando el corazón de la persona, porque ¿qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Yo lo viví empezando y yo decía, pero bueno, este personaje ya no, pues, o sea, ¿cuál es el enfoque? La idea no es leer, o sea, no es el contenido, pero hay gente que empieza con eso y empieza, y eso, y mira, y el piso, y está pelado, y aquí, mira, y esta señora, y vaya, y empiezan. Entonces, por eso mire que es importante que en este caso Timoteo, como quien está llamado a motivar la grey, nosotros también entendamos que estamos llamados a motivar a los que están a nuestro lado. Por eso 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos. Estimularnos. ¿A qué? Y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Motivémonos. A mí me ayudó muchísimo mis primeros días de la vida cristiana, los que me motivaban realmente. Porque la tendencia mía era muy clara. Así como Pablo dice, una sola cosa sé. Yo tenía una cosa sola sé, no quiero ir. Yo la tenía muy clara, no quiero ir. Pero cuando estaba decía, esto es bueno. Pero mi naturaleza que decía, no quiero ir. Y siempre me encontraba a alguien y me decía, va a ir el domingo. Pasa que era una reunión de los domingos de 5 a 7, no era muy amena. Pues el horario, pero era muy edificante. Y siempre aparecía alguien y yo decía, sí, me dan ganas. O sea, y no me alentaba hasta que, pero gracias a Dios ya estando, mire que los unos nos motivamos a los otros. Uno muchas veces llegó, estuvo, Dios lo ministró, ¿y qué dice uno? Y yo no iba a venir. Y yo no iba a venir. Y yo no iba a estar aquí. Y me encontré a fulano. Y me encontré al que me debía. Se fue lo mejor. Me encontré al que me debía y me pagó, gloria a Dios, dice uno. No. Entonces, mire que es muy importante también que aprendamos a motivarnos. Mira, cuando tú motivas, ¿sabes quién otra persona se motiva? Tú. Yo me he visto, levantando a una persona y diciéndole todo lo contrario a lo que yo me estaba diciendo hace un rato a mí mismo. No, se metió nada. No, otra cosa. No, yo no, porque así es uno con uno mismo. Pero viene la otra.
pero no, mira, no, pero no, no, y empieza uno a alentarle y no, y lo alienta a uno y después uno dice, no, pues yo también tengo esperanza, ¿no? Entonces mira que así funciona la motivación. Tú motivas y ¿qué? Y te motivas. Eso te enciende. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Entonces tú le empiezas a decir a esa persona esas cosas de aliento, esas palabras de aliento, aún en medio de la verdad, y esa persona empieza a estimularse y uno mismo empieza a estimularse. Por eso Jesús decía, lo que contamina no es comer con las manos sucias. Bueno, hoy en día entendemos lo que él quería decir, contaminar a nivel espiritual, ¿cierto? Hoy entendemos que es cierto que sí. De hecho, existe una de las, digamos así, una de las buenas prácticas que, que ha dejado la cultura judía es lavarse las manos. Eso es indiscutible. Y existe un día que se celebra en el año que es el lavarse. Eso es una bendición. Pero Jesús, ¿a qué se refería? ¿Y qué era, a dónde apuntaban los fariseos? A contaminarse, ¿qué? Espiritualmente. Ellos lo que hablan era de contaminarse espiritualmente. ¿Y qué les dice Jesús? No, amiguito, lavarse las manos a usted no lo va a limpiar. ¿Qué es lo que nos limpia? La obra justificadora de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí es donde somos restaurados, renovados y transformados. Entonces, vamos al tercer y último punto, porque se nos acabó el tiempo. Y mire qué bonito este punto, la enseñanza. Qué importante, si usted puede, enseñarle a otro y compartirle a otro. Por eso yo digo muy respetuosamente, sin desestimar a todos los que han ejercido la profesión con vocación de la docencia, que el cristiano tiene una vocación inherente por parte de Dios, y es la de comunicar, la de enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tarea. La gran comisión, porque uno piensa que la gran comisión es decirle, Cristo te ama, haga esta oración conmigo. Entonces, listo, ya, se acabó. No, señores, esa no es la evangelización. Si vamos a Mateo 28, 18 al 20, que tanto hemos leído, mira lo que dice ahí claramente, por eso dice como los de Berea, leyendo bien y poniéndole cuidado, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y se acabó? Enseñándoles. Y esa tareita no se acaba nunca. Esa es la tarea que tenemos todo el tiempo. Entonces uno a veces piensa, no, es que él ya hizo la oración. Sí, no puede haber 1000 oraciones, pero realmente el que va a indicar si hemos sido salvos es el Espíritu Santo, a través de sus hechos y sus manifestaciones, a través de ese nuevo mover y esa nueva manifestación en nuestras vidas. A veces éramos muy, digamos, un poco ingenuos a veces, ¿no? Entonces uno le compartía a alguien, le invitaba, repita esta oración conmigo. No, ya la repitió, ya usted, uno no puede garantizarle eso. Uno invita, uno hace la oración, pero ¿quién tiene la pupila de Dios? Nadie, solo Dios. Dios es el único que ve qué pasó en ese corazón. Entonces muchas personas que yo he conocido en mis años de cristiano y de creyente, los he visto convertirse verdaderamente a través de los estudios bíblicos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Y entonces ¿el por qué empezó a asistir? Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y a través de entonces empezar usted a escuchar la enseñanza, a escuchar la doctrina, a muchos, pero en muchos años los he visto decir, pues entonces yo no he nacido de nuevo. Entonces, no, pues yo quiero. Y toman una decisión y hacen la oración verdaderamente y empiezan a caminar con el Señor como corresponde. Pero a veces nosotros muy ingenuamente, no, él ya hizo usted hizo la oración, ya usted. Pero hombre, por Dios, nosotros no podemos determinar eso. Eso solo lo determina ¿quién? Dios. Pero a través de los hechos y de los frutos, uno empieza a darse cuenta. Ahí está una vida transformada, aquí hay una vida que no. Mira, hay personas, revise usted, por ejemplo, la historia de Faraón. Cada vez que estaba en la mala, ¿qué le decía a Moisés? No, listo, no hay ningún problema, listo, ora por mí, listo. Cuando las cosas se arreglaban, ¿qué? A Dios te vi. Cada vez que las cosas estaban mal, no, listo, no, lo que diga Dios, sí, lo que diga Dios.
Hoy que volví a leer esa parte, ¿sabes qué? Yo decía, no sé por qué empecé a acordarme de tantos creyentes que he conocido. Cuando están en la mala, no. Cuando todo está bien, adiós te vi. Me acuerdo que había un profesor que decía, ¿qué dice usted? Adiós Elena, esas manitos que pegaban en los carros. Él decía usted mismo, adiós Elena. Y así a veces hacemos con Dios. Y hay creyentes que pasan los años y usted los ve en ese mismo ciclo. Uy, sí, hasta luego. Uy, sí, hasta luego. Uy, sí. La pregunta es, blanco es, gallina lo pone, frito de comer. ¿Son o no son? Entonces, los hechos van mostrando lo que somos y van poniendo en evidencia. Si a ese árbol que usted sembró, que usted cuidó, que usted finalmente lo vio crecer y que sacó sus ramas, sacó sus hojas y finalmente dio una naranja, usted no puede decir que es uno de piña. Usted ya sabe que es de qué. ¿De qué? ¿Por qué? Porque dio fruto. Listo, la hoja puede ser igualita. Puede oler, pero ¿usted qué quiere? ¿Usted qué necesita ver? Ese fruto. Y eso lo va a hacer Dios finalmente. Entonces, la enseñanza también es muy importante. Qué bonito que usted se disponga en el tiempo que Dios le dé, en el momento que le dé, a empezar a enseñarle a alguien, a compartirle, a construir, a edificar una vida espiritual en otra persona. De hecho, pues, les animamos que estamos para iniciar ahorita ya el día martes los nuevos estudios, para que usted se involucre y usted vaya mirando y vaya creciendo y se vaya motivando. Y si usted algunos ya los ha visto, recuerde lo que les compartí hace 8 días de Campus Crusade. ¿Cuál ha sido el éxito de Campus? La reiteración. Reiterar, usted puede decir, no, es que yo ese curso ya lo vi. Sí, lo vio, pero ¿lo aprendiste? Porque recordemos, no seamos, ¿qué? Oidores olvidadizos, sino los que hacen la palabra. Por eso hay que estar reiterando para cada vez aplicar con mayor precisión, con mejor precisión, y ahí vamos creciendo y madurando. Solo para culminar entonces, decía, volviendo nuevamente a Primera de Timoteo, ya cerrando nuestro tiempo, vimos entonces la importancia de cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos nutriendo, y la invitación es a nutrirnos de las palabras, de la fe y de la buena doctrina. Y de igual manera ya hemos visto cómo nos estamos ejercitarnos para la piedad, así como en este momento usted se está ejercitando físicamente. Qué bueno que empiece a sí mismo a ejercitarse para la piedad. Mire, a mí me llama la atención que una vez puede pasar a las 2, 3 de la mañana por ahí por la avenida Roosevelt y hay unos gimnasios y ahí está gente ya funcionando a las 2 y 3 de la mañana. Y hay gente que le dice a uno, no, mira, yo no he podido hacer el devocional porque no puedo madrugar. Yo le digo, mire, eso no es de madrugar, usted lo puede hacer en la noche, al mediodía, a la hora que usted realmente, su corazón se disponga. La palabra devocional viene de devoción. Cuando usted se da cuenta que usted en ese momento, usted puede disfrutar de... Claro, uno de los mejores horarios es en la mañana, porque en la mañana nadie te está molestando. Ni en tu casa. Usted solamente escucha rechiflar allá los ronquidos en su casa. Pero de resto nadie más lo molesta. Y las ranitas, ¿no? Ahí las ranitas toda la noche ahí. Ella, lo único. Y ya después usted empieza a la madrugada a ver los pajaritos. Esa es una hora única, pero no significa que sea la única hora. Hay gente que no puede por funcionalidad, por horarios, porque los horarios no le permiten. Entonces busque un espacio y disfrute de ese tiempo de comunión con Él. Y decíamos entonces, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides ¿qué? El don de Dios que está en ti. Si vamos al segunda de Timoteo, por eso recuerda Pablo, le dice en segunda de Timoteo, le dice a Timoteo, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, segunda de Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sigue diciendo, ¿por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Busquemos la ayuda divina. No creamos que porque ya sabemos, si es que usted no sabe quién soy yo y yo ya llevo muchos años en esto. Mire, usted puede llevar, ¿cuántos años llevaba David cuando se aporrió?
Cualquiera, eso no, usted no se fíe. Más bien siempre apoyémonos en quién, en Dios, en su ayuda sobrenatural, en el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice, mira, varón de Dios, esas dos cartas son dedicadas, por eso se llaman pastorales, porque estaban ejerciendo el ministerio. Le dice, mira, varón de Dios, yo te puedo decir todo lo que quiera, pero ¿sabes? Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, muchacho. Nada se puede hacer. Y fue la recomendación, mire, la primera recomendación, Lucas 24:49 que le da Jesús a los discípulos y Hechos 1:8 que es la segunda parte de Lucas, para que culminemos y oremos. Y esta entonces es la invitación, familia. ¿Qué hábitos, en el último punto, después del ejercicio y la alimentación, qué hábitos estás tú cultivando como creyente, como hombre y como mujer de Dios? Pues Dios nos invita a través de este llamado, a través del perfil de este buen siervo, te invita para que tú tengas a quién imitar. ¿Y por qué te traigo, cierto, la carta? Podríamos decir, podríamos hablar de Hudson Taylor, de Dwight Moody, pero no, te estoy trayendo un personaje de la Biblia con todas sus falencias y sus debilidades, pero Pablo le está recordando que construya y se alimente adecuadamente, se ejercite adecuadamente y construya los hábitos correctos. Lucas 29:49 dice, 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, ¿qué les dice? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que seáis investidos, ¿con qué? Con poder de lo alto. Y mire entonces en Hechos 1:8, que es la segunda parte de Lucas, Hechos 1:8. Por eso en algunos ambientes Hechos cuenta como uno de los evangelios, le llaman el quinto evangelio. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, familia, esta es la invitación para estas fechas y este tiempo que está empezando, que realmente entendamos que no se trata de un mejor año, que Dios nos permita, al contrario, nutrirnos adecuadamente a nivel espiritual, ejercitarnos adecuadamente en la piedad y poner en práctica los hábitos diarios que corresponden para ir construyendo una mejor relación con ¿quién? Con Dios, porque de Dios viene todo. Amén. Entonces démosle gracias al Señor y pidámosle que nos instruya y que sobre todo nos transforme y nos renueve. No es el año, no es lo que trae, no es lo que viene, no es porque yo llené la oficina de lentejas y porque yo no. Eso no es lo que va a traer un mejor año. Realmente es que tu relación con Dios. Y un mejor año no consiste en que todo salga bien, sino que podamos decir como Pablo en Filipenses 4:13. O antes del versículo 13, él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No se trata de la abundancia, no se trata de la escasez, se trata de Cristo, que me fortalece en todo lo que yo tenga que vivir. Amén. Espíritu Santo, te damos muchas gracias en esta noche y te rogamos que te quedes con nosotros, que como hemos visto finalmente en el cierre de este tema, acerca de la importancia de cómo nos estamos nutriendo como creyentes, hay una invitación muy precisa y es con las palabras de la fe y la doctrina correcta. De igual manera, se nos pregunta y se nos interroga o se le invita a Timoteo a que se ejercite para la piedad. El ejercicio físico tiene todas las bondades que el ejercicio físico tiene, pero la piedad siempre lo va a superar. Siempre, porque tiene promesa de la vida presente y tiene promesa de la vida por venir. En el ejercicio físico, en la medida en que pasan los años, nos vamos viendo limitados para hacer ciertas actividades. La piedad, mientras más pasan los años y nos hemos ejercitado adecuadamente, más suficientemente somos. Más suficientemente el Señor se hace provecho de nosotros para hacernos instrumentos idóneos y efectivos para su obra. Y de igual manera, Señor, gracias por esos hábitos. Permítenos entender la importancia de revisar y tener cuidado, obvio. A nivel profesional, pues lo que me corresponde, pero a nivel espiritual, tener mucho cuidado de lo que estoy leyendo, Señor. Hay cosas que parecen buenas, pero como dice el proverbista, hay caminos que parecen caminos de vida, pero al final no son caminos sanos. Son caminos nocivos. Asimismo, permítenos tener discernimiento y saber
qué lectura realmente le ayuda y me apoya en mi crecimiento espiritual. De igual forma, Padre, permítenos recordar la importancia, Señor, de alentarnos los unos a los otros. La importancia de aprender a estimular, Señor. Qué importante es eso. Estamos hablando del perfil de un siervo, Señor, pero eso no está ajeno al perfil de nosotros como creyentes. Qué importante esta invitación, Señor, de que aprendamos a ayudar a aquel que está con ese ánimo caído, con esa actitud caída, con esa motivación caída, como decimos, con esa nota baja, Señor. Qué importante poder nosotros acompañarle y alentarlo, Señor, y llevar esas palabras de vida, esas palabras abundantes que tú nos has comunicado. ¿De dónde vendrían? Sino de una vida que ha venido construyéndose a través de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y de igual manera, Padre fiel, qué importante es la enseñanza, Señor. Qué importante que podamos en algún momento, así sea con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con cualquier persona que tengamos la oportunidad, qué importante es ir ejerciendo este ministerio, esta tarea, porque así es que se construye la evangelización y el discipulado, Padre fiel. Así es como tú dices, para que ellos se les enseñe, pero para que ellos sean enseñados, para que se les comunique, pero para que ellos sean enseñados, Señor, para que verdaderamente te conozcan y sean transformados y convertidos para tu gloria. Espíritu Santo, gracias porque todo esto carece de sentido y somos incapaces de practicarlo si no contamos con tu ayuda, con tu suficiencia y con tu guía. Gracias, Señor, por cada uno de esos dones y esas habilidades especiales con las que tú nos has cualificado para el servicio del ministerio. Y yo le digo hoy a usted, varón, mujer de Dios, no desestime el don que Dios ha puesto en su vida. Solo quiero recordarte algo. Jesucristo, dice la palabra en Efesios 4, descendió muy profundo, pero luego, por la gracia del Señor, obtuvo la victoria y ascendió gloriosamente, y Él repartió esos ministerios y concedió esos dones. ¿Qué es lo que te quiero decir primero? Los dones no son tuyos. No es para que tú los escondas, no es para que tú los guardes, no es para que tú concibas que tú vas a determinar cómo los administras, sino para que le ores a Dios y los pongas siempre a su disposición, porque los dones son de Dios, no son de nosotros. Y segundo, para que entendamos lo invaluables que son. ¿Cuántas personas? Yo personalmente puedo decirte, gracias, Señor. Gracias por las personas que has ministrado en mi vida, en quienes has puesto dones maravillosos para comunicarme tu fe, para comunicarme tu vida, para comunicarme tu esencia, para comunicarme tus verdades, Señor, y por las cuales vemos que tú nos has transformado. Gracias. Por eso no desestimes lo que Dios te ha dado y permítele y ponlo siempre delante de él. Dile, Señor, tal vez no tengo claridad en los dones que tú me has dado, pero si tú los has puesto en mi vida, yo te pido que me vayas guiando, que me vayas llevando, que me vayas exponiendo a las situaciones y a las circunstancias para que yo les permita actuar a través de la obra de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor, te damos en este tiempo y queremos orarte también así. Queremos pedirte, Señor, como te decíamos hace 8 días, que nos renueves, que hagas de nosotros odres nuevos, odres transformados, porque lo que verdaderamente es nuevo, Señor, es tu vida en nosotros. Este año es un año más que va corriendo dentro de la existencia, la historia y la eternidad, pero lo verdaderamente nuevo eres tú en nosotros.